algo no quedó claro, diga. Claro. La artritis debido a que... La artritis, justamente, estamos hablando ahorita justo de la articulación. La artritis es una inflamación a nivel de articulación, pues es artritis, itis quiere decir inflamación, es una inflamación en la articulación. ¿Qué es lo que suele lastimarse? Generalmente es el cartílago articular, ese es el que suele irse desgastando, ¿sí? Y como ya queda prácticamente tan finito, el hueso, ¿sí? Al momento de topar es el que causa los dolores de las artritis. Por eso es que la artritis generalmente es un problema que no tiene una cura definitiva, ¿sí? Lo que se puede es tratarla, bajar la intensidad de dolores. Ahora ya hay algunas cosas, algunos tratamientos que se hacen. Por ejemplo, se habla mucho de que va a introducirte este tema de las famosas células madre, por ejemplo, ¿sí? Que van a ayudar mucho a tratar de regenerar de cierta forma la articulación. Pero la artritis ya, en el momento en que tú tienes un problema de artritis ya, sobre todo en edades avanzadas, es bastante complicado porque los dolores son intensos y es por esa sensibilidad que tiene el hueso al momento en que comienza ya las temas. Doctor, una pregunta. Claro. ¿A qué parte afecta cuando no hay un calentamiento debido, previo? Verás, en lo que es el tema de hacer la calistenia, ¿no es cierto? El estiramiento, es una unión tanto en problemas, tanto en la articulación como muscular. Con Oscar van a ver un poco de lo que es ya la fisiología de la musculatura y van a ver lo importante de lo que es un estiramiento, un calentar. ¿Por qué se llama calentar? Porque lo que hacemos es que la circulación llegue a ese sitio donde vamos a hacer la actividad. Entonces con eso nuestro músculo se encuentra preparado para el momento de la actividad y no se llega a lesionar. O en el caso de una articulación también, la articulación necesita tener ese movimiento para que en el momento de la actividad pues esté preparada a ese impacto que va a recibir o a ese movimiento que va a tener mucho más constante. Por eso es importante el calentamiento. ¿Sí? Vamos avanzando entonces. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? ¿No? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué importante en las articulaciones? ¿Cómo funcionan las articulaciones? ¿Qué tipos de movimientos tenemos? Como podemos ver aquí dentro de un esqueleto completo, tenemos diferentes sitios, ¿sí? Y diferentes tipos de movimientos dentro de la articulación. Hay este que se llama movimiento elipsoidal, que es el que se hace a nivel del cuerpo, un movimiento que tenemos que rotar a nivel de nuestro cuerpo. Ese movimiento se lo llama elipsoidal. ¿Qué sucede? No sé si tienes un marcador. Nosotros aquí, en nuestra columna, que vamos a ver más adelante, tenemos justamente las dos vértebras primeritas, ¿sí? Tienen una estructura que la una, ¿sí? La que está encima tiene una forma de anillo, la otra tiene una puntita hacia atrás y es la que hace como un pivot, como vemos aquí, para el movimiento de nuestro cuerpo de los dedos. ¿Sí? Entonces da ese movimiento de rotación hacia la cabeza. ¿Sí? Tenemos también las de bisagra, el movimiento ya en lo que son codos, ¿no es cierto? Y que, adelante por favor, aquí les vamos a ver mucho más claro. Miren lo que les decía, la articulación. Las dos primeras vértebras que tenemos en nuestro cuello, ¿sí? Si de la una se va hasta arriba por dentro, como les decía, en un anillo así, entonces hace un pivot y permite el movimiento de una articulación pivotal que se llama, ¿cierto? Acá en cambio ya tenemos la articulación tipo bisagra, una bisagra como las que tenemos en las puertas, ¿sí? A nivel del codo, el movimiento tipo bisagra. Hay otra articulación que se llama el tipo elipsoidal, que es a nivel de las muñecas, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer el giro de nuestras muñecas. Y la articulación de tipo esférico que tenemos
en hombros y en cadera. Nosotros en la cadera, ustedes han de haber escuchado alguna vez aquellos que tengan familiares ya de edad de las famosas prótesis de cadera, por ejemplo. Las prótesis de cadera son muy parecidas a esta estructura, ¿sí? Porque el movimiento como tal es justamente una esfera dentro que nos permite hacer el movimiento, ¿sí? Entonces ahí es lo que tenemos los movimientos a nivel de las articulaciones. Ahora vamos a ver lo que es generalidades en lo que es nuestro sistema muscular. Todo nuestro cuerpo recubierto de músculos. Muchas veces no conocemos que tenemos músculos hasta en nuestra cabeza, que recubren nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, los músculos de nuestro cuerpo pues son lo que veíamos voluntarios, nos permiten el movimiento, ¿sí? Y que nos permiten pues obviamente lo que les decía, la actividad. Otro tipo de músculos que ya hablamos hace un rato, que están ya en nuestros órganos internos, ¿no es cierto? Y el músculo más importante, que es el corazón. Por eso es que se habla de tres estructuras musculares que van a escuchar. Los músculos que vamos a ver son los músculos esqueléticos, ¿no es cierto? Porque permiten el movimiento, son esqueléticos, o también van a leer o van a escuchar que se llaman estriados. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, cuando se estudiaron de inicio, parecían como estrías, como linitas, pues por eso se los llama músculo estriado. Pero es mucho más fácil para recordar que son músculos de tipo esquelético. Los que están en cambio a nivel de lo que son intestinos, inclusive nuestras arterias, nuestras venas, tienen músculos, porque para el movimiento, para que se permita el paso de la sangre, necesitan tener una musculatura. A esa musculatura se la denomina como musculatura lisa, ¿sí? Entonces esa es la que nosotros no la percibimos, no la mandamos a que tenga un movimiento. Y la otra estructura, pues como les decía, es el músculo del corazón. Es otro tipo también de musculatura. Este se lo ha definido aparte también porque nuestro corazón, para el movimiento, es como que tuviéramos, ustedes han visto al poner una fila de dominó, ¿no es cierto? De los dominos parados, y botamos el primero, se van cayendo los otros restos. Similar es nuestra musculatura a nivel del corazón. Se mueve desde un lado y va hacia abajo. Eso es al momento de hacer un latido cardíaco, el músculo tiene más o menos esa estructura, va desde una parte de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es como se va el movimiento. Entonces por eso es que se lo ha definido como por aparte al músculo más importante que también tenemos en nuestro cuerpo. Entonces es un tejido, ¿no es cierto?, que puede contraerse, hablando específicamente, ¿no?, del músculo esquelético o estriado, cuando recibe una orden. Cuando se contrae, ¿qué sucede el músculo? Pues se acorta, ¿no es cierto? Y lo que hace pues es jalar al sitio de donde está fijo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro músculo del brazo, que es el ejemplo más claro, al momento en que se contrae, ¿sí?, trae los huesos que están en el brazo, ¿sí? Y al momento de relajarse, pues vuelve a su posición normal. O sea, como habíamos hablado, tenemos 650 músculos de acción voluntaria específica, ¿no?, lo que nos permite hacer todo tipo de movimientos, ¿sí? Nuestros músculos nos permiten hacer todo tipo de movimiento. Y aquí yo les quiero poner, por ejemplo, si hablamos en el tema de los contorsionistas, ¿no? Si han visto los contorsionistas que se meten en unas cajitas pequeñitas, ¿sí? Es mucho ese movimiento que ellos tienen, muchos de ellos por preparación. Otros, en cambio, se habla de que tienen una enfermedad inclusive, que es genética, que les permite tener esa flexibilidad inclusive. O por ejemplo, ustedes han visto ahí un señor, otra vez nomás veía en la televisión, coge su piel como que fuera mi camisa, la estira, la saca por un lado, coge, la pone por sobre su cara y todo, ¿sí?
señor tiene esa flexibilidad, ¿sí? Que también la debe tener a nivel de articulaciones y todo para su movimiento. Entonces les permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, y hay otras en cambio que por su preparación, por ejemplo los gimnastas desde pequeñitos, ¿no es cierto?, les van formando para que puedan extenderse, hacer descuartizarse, mover de cierta forma su cuerpo que les permite pues, hacer todos esos movimientos. Entonces ahí a las articulaciones lo que hacen es también entrenar, se las puede entrenar de alguna manera. ¿Sí? De manera general, ¿cómo está formado el músculo? Por múltiples fibras. Como unión, ustedes han visto la carne, ¿no es cierto? Al comprar la carne, si ven, son fibras, ¿sí? Que es importante proteger a nuestro músculo, porque es importante lo que decían compañeros del calentamiento, porque el momento en que se rompen estas fibras son súper difíciles en su reparación, ¿sí? Ustedes han de haber escuchado alguna vez a alguien que tuvo un desgarro. Generalmente lo que se hace es un reposo de ese sitio. ¿Por qué? Porque ahí adentro primero se acumula sangre, porque por aquí tenemos una gran cantidad de venas y arterias que están dentro del músculo, y al momento en que se rompe una fibra, sangra ese espacio, entonces se lastima y claro, es mucho más complicado su reparación. Peor no sería cuando se rompa completamente un músculo. Si ustedes alguna vez hagan un ejercicio con un pedacito de carne, cojan un hilo, una aguja, pasen y van a ver que la aguja no se queda, el hilo no se queda, sino que pasa, se atraviesa. Lo mismo suele suceder con el músculo. Cuando se rompe, a veces es complicado la reparación. Reparar un músculo muchas veces toca con músculos que están juntos poderles cubrir para ayudar a esa protección. Entonces, por eso es lo importante del calentamiento, ¿no? Porque romperse un músculo es difícil una reparación. ¿Sí? Cuando el músculo crece es cuando se aumentan las fibras musculares. No es que aumentan el número, tú naces con esas fibras. Al momento, tú lo que estás es entrenarles para que crezcan, o sea, se expanden, como que se expanden. No es que se sigan formando. Por eso es lo que les digo que es difícil que se repare, porque no es que se crea, como en el caso del hueso, por ejemplo, ¿cierto? El periósteo lo que hace es regenerar, darle esa figura. En cambio aquí no, esas fibras si se rompieron quedaron lastimadas. Y al crecer no es como romperse. No, porque tú lo estás, o sea, la idea es que van creciendo de una manera controlada, no es que se rompan, sino que van teniendo más estudios de su estructura. Eso se llama hipertrofia, es crecer, así se llama, van creciendo, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede cuando una persona comienza a prepararse y a tener una musculatura, pero no es que aumentan el número de fibras, para nada. Por eso es lo complicado de prepararse. ¿Qué propiedades tienen los músculos? Pues el hecho de que son blandos, ¿sí? Son blandos, pues claro, mientras están relajados es blando, que al momento que haces se contrae, claro, se vuelve duro, ¿no es cierto? Puede deformarse, obviamente, también se puede deformar, y hace el ejemplo, ¿no es cierto?, de su función de contraerse para permitir el movimiento. Esas son las propiedades. Ahora, dentro de los músculos también tenemos diferentes formas, ¿sí? Tenemos músculos que son anchos y planos, principalmente los que se encuentran a nivel del tórax y del abdomen, los famosos pectorales, ¿sí? Muchísimas gracias. Tenemos los músculos de esa estructura, ya les vamos a ver también en un dibujo. Tenemos los otros músculos que son largos, también llamados fusiformes, que están generalmente en lo que son las extremidades, ¿sí? Otros huesos que son cortos, y también hay esos auriculares que están a nivel de lo que son nuestros ojos, ¿sí? O nuestra boca.